Juan 19 nos dice, comienzo a leer del versículo 38 en adelante, es después de la crucifixión, después de que el costado de nuestro Señor Jesucristo fue traspasado, dice la Escritura, el versículo 38, Juan 19, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. En los tiempos de Santa Cena, estamos meditando en algunas enseñanzas sobre la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Hemos notado varios pasajes en los Evangelios, en Mateo 27, en Marcos 15, en Lucas 23 y también este pasaje de Juan 19. Ahora, la enseñanza para esta tarde es muy sencilla, obvia, básica. Tal vez deberíamos de haber comenzado por aquí. Y voy a releer el pasaje y voy a pedirle a los niños que me digan cuál es la palabra que se menciona más. Voy a leerles otra vez Juan 19, 38, 42. Y ustedes díganme cuál es la palabra que se menciona más. En mi Biblia comienza, el título de este pasaje es Jesús es sepultado. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Cuál es la palabra que se menciona más? ¿Ricardo? 6 veces Jesús. Jesús. Muy, Dani, ¿vas a decir lo mismo? Jesús. Jesús. La palabra más bella, más preciosa de todo el universo. El hombre más bello, ¿verdad? Como dice el himno, es Jesús. Qué bella historia, mi Señor, el Rey de Gloria. Ahora, aquí pudiéramos pasarnos el resto del año estudiando sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es Él? ¿Qué hizo Él? ¿Qué hace Él? ¿Qué hará Él? Sus atributos, sus oficios, sus mandamientos, sus logros. Y realmente no pudiéramos terminar en un año ni en toda la eternidad, pues como dice el apóstol Pablo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y hay inescrutables riquezas en Él. Esta tarde tan solo meditaremos brevemente, muy brevemente, en el hecho que este pasaje nos dice que Jesús fue sepultado. No dice Jesucristo, no dice el Señor, no dice Cristo. Estaba leyendo que la Biblia describe al Señor con 198 nombres. 198 nombres describen al Señor en la Biblia. Pero en este pasaje vemos que se repite una y otra vez el nombre Jesús. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque Jesús es el nombre que enfatiza la humanidad del Señor Jesucristo. Que Él es hombre. Y esto es esencial, por supuesto, en el plan de Dios para salvarnos. El Señor tenía que nacer como humano, morir como humano, ser sepultado como humano.
Porque solo así podía ser nuestro representante ante Dios. Necesitamos a alguien humano para representarnos ante Dios. Solo así podía ser nuestro mediador. Alguien que fuera como nosotros. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Que Cristo, hombre. Tenía que ser hombre. Porque nosotros somos humanos. Porque nosotros le fallamos a Dios como humanos. Nosotros le debemos a la justicia de Dios como hombres. Nosotros pecamos como hombres. Entonces, Cristo tenía que ser hombre como nosotros, sujetos a los mandamientos de Dios, sujeto a las debilidades que nosotros tenemos, sujeto a las mismas tentaciones que nosotros tenemos y sufrir el castigo que nosotros merecíamos como humanos. ¿Y qué merecíamos como castigo? ¿Qué merecíamos por haber desobedecido los mandamientos de Dios? ¿Qué merecemos por no honrar a nuestros padres? ¿Qué merecemos por los vicios, la ingratitud, las actitudes rebeldes? ¿Qué mereces tú, dime, por no amar a tu marido y a tus hijos, como dice en Tito? ¿Qué mereces tú por no cuidar y limpiar tu casa, como nos dice en Tito? ¿Qué mereces tú, esposo, por no amar a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia? ¿Qué mereces tú por codiciar a esa mujer o ese hombre que no es tuyo? ¿Qué mereces tú por esos odios y esos rencores y esas envidias y todas esas cosas horribles que hacemos en nuestra mente? Dime, que me diga tu conciencia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué mereces tú? La muerte, por supuesto. La muerte. Lo sabemos muy bien. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, mandó a su Hijo a morir en nuestro lugar. Ese es el Evangelio, las buenas noticias. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero su Hijo, por naturaleza, es Dios. Dios no puede morir. Imposible. La vida no puede morir. Entonces, este pasaje de Juan nos dice: Jesús, para enfatizar que era en su humanidad como hombre, como dice en el libro de Hebreos. Vemos aquí, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Si hubiera socorrido a los ángeles, tuviera ser que como un ángel. Pero no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Teniendo pues un gran sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos capítulo 2 y Hebreos capítulo 4, es lo que leí. Entonces, se repite tanto Jesús porque el nombre de Jesús enfatiza su humanidad. Esa es una de las razones por las cuales se enfatiza este nombre. Es Jesús quien fue sepultado. Otra razón, en segundo lugar, es que el nombre Jesús en sí tiene un significado trascendental. El nombre Jesús. En nuestros días nombramos a nuestros hijos por tal vez algún pariente a quien apreciamos mucho, o tal vez el abuelo, el esposo, tal vez es el primogénito generalmente, una tía, una amiga. Usted puede preguntarle a sus padres, ¿por qué me pusieron así como me pusieron, verdad? A lo mejor fue una novela, ¿verdad? No sé, un artista o un deportista o un nombre raro o algo, no sé. Pero el Señor no fue nombrado Jesús porque tenía un pariente que se llamaba así. No era por eso, o por algún héroe de José o de María. No. Ellos no pensaron eso. Un ángel se le apareció a la Virgen María. Y vean conmigo la historia. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1.
Vamos a leer comenzando en el versículo 30. Lucas 1:30. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo, un ángel se le apareció a la Virgen María y le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. En mi Biblia Jesús está todo con mayúsculas, la J, la E, la S, la U y la S también. Todo con mayúsculas, debería estar con oro. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel se le apareció también a José. Y José nos dice en Mateo 1, se los leo: le dijo al ángel y le ordenó: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que has engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso le pusieron Jesús. Y luego la escritura sigue en Mateo 1:22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Entonces, al nacer en Belén, le pusieron Jesús. ¿Por qué? Porque Dios así lo había decretado. Era la orden de Dios que se llamara Jesús. Dios quería que a su hijo se le conociera como Salvador. Ahora, nosotros no sabemos griego ni hebreo, pero la persona que escuchaba Josué, la persona que escuchaba Jesús, lo que ellos estaban escuchando en su lenguaje era Salvador. ¿Cómo conocemos, verdad? Personas que se llaman Salvador. Lo que los judíos escuchaban entonces era Salvador. Eso es lo que significa la palabra Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y nuestro Señor entonces se llamaba Jesús por eso, porque Dios quería que la gente lo reconociera como el Salvador. En su mismo nombre significaba su oficio, su función, su logro, que Él vino al mundo para salvar a pecadores, y que lo logró en la cruz. Entonces, al ser enterrado en las afueras de Jerusalén, fue enterrado como Jesús, precisamente por ser Jesús, por ser Salvador. Ahora, ¿cómo nos salva su sepultura? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo nos salva su sepultura? Nos salva, pues confirma la muerte del Señor. Confirma que no fue un desmayo, como algunos teólogos liberales sugieren, ¿verdad? Es que no murió, dicen, se desmayó y como que hizo que resucitó. ¡Absurdo! ¡Ilógico! No fingió. ¿Qué persona tan santa y sabia iba a fingir, iba a mentir? Y dice que el soldado traspasó con su costado y salió sangre. Pilato dijo: está muerto, y Dios está muerto. Y lo enterraron, y por 3 días y 3 noches estuvo ahí, confirmando su muerte. Como aprendimos y acabamos de leer en Romanos 6, su sepultura nos salva, porque nosotros fuimos sepultados juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Y así como Cristo resucitó, nosotros vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Léanlo otra vez, es lo que dice. Tal vez esto es difícil de entender, como ya pasamos por ahí. Y como dicen los teólogos ahí, ese pasaje es algo místico, es algo raro, extraño, que no lo entendemos. ¿Saben por qué no lo entendemos? Porque somos humanos, no somos divinos. Pero esto es lo que Dios nos escribe, y lo creemos porque Dios nos lo promete. ¿Qué tiene que ver la cruz de Cristo de hace 2000 años con nosotros? ¿Qué tiene que ver el sepulcro con nosotros en el 2014? Tiene mucho que ver, porque cuando Cristo murió y fue enterrado, nosotros morimos y fuimos enterrados en Él, por nuestra fe en Él. Hay una unión mística, hay una unión. Somos injertados a Cristo por nuestra fe. Lo que le pasó a Él, en Él nosotros estábamos ahí también, en Él. Entonces es en esa unión que Dios nos ve. Es en esa unión que Dios nos salva,
Porque Cristo murió, nosotros también morimos al pecado. Y porque Él resucita, nosotros también. Y esto nos lleva también a esa promesa de salvación final. ¿Cómo nos salva el sepulcro? Porque en el sepulcro nosotros morimos también y fuimos sepultados en Él, como nos dice Romanos 6. Pero también el sepulcro nos recuerda y nos lleva a la resurrección, la salvación total. Porque de eso se trata la salvación de Cristo. No tan solamente la salvación de nuestros pecados en el presente, la salvación del poder del pecado en el futuro, pero aún de la presencia del pecado en el cielo. Seremos glorificados, perfeccionados. De eso se trata la salvación final. Entonces nos van a enterrar. Pero nuestro cuerpo también va a resucitar, porque Cristo fue sepultado y resucitó. Esto es una gran bendición, una gran promesa. Él nos prometió: porque yo vivo, vosotros también viviréis. En nuestro cuerpo. Acuérdense lo que vimos la semana pasada, cuando hablamos de la glotonería. Dios nos hizo cuerpo y alma. No podemos ser hombres realmente sin el alma. Estamos muertos. No podemos ser hombres realmente sin el cuerpo. Nos falta, para estar completos como Dios nos hizo, tenemos que ser cuerpo y alma. Y nosotros también al final, Dios nos va a resucitar. Entonces, podemos acostarnos a dormirnos todas las noches, confiados en esa promesa. No sé si ustedes han pensado en eso. Y aquí yo me vuelvo un poco filosófico, me estoy saliendo del tema, pero bueno, está dentro del tema. ¿Se han puesto a pensar que al acostarse cada noche es como si murieran? Es como si murieran. Pasan a una inconsciencia. Algunos ni soñamos ni recordamos nada. Es como si muriéramos. Y todas las noches con mucha confianza cerramos los ojos, esperando despertar al siguiente día. Y va a llegar la última noche, la ultimita noche, la noche final. Y vamos a poder cerrar los ojos con mucha confianza, sabiendo: voy a despertar en gloria. Amén. Y el Señor me va a resucitar. ¿Por qué? Porque Él pasó por lo mismo como Jesús, como hombre. Y como hombre fue sepultado. Y como hombre resucitó. Es lo que nos enseña ese nombre. En último lugar, notemos que el Señor fue enterrado como Jesús, por lo que será exaltado como Jesús. Y aquí les voy a leer un pasaje muy conocido, pero lo voy a leer en otra versión para que las diferencias marquen las lecciones. Nos dice un pasaje, ustedes lo van a reconocer: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Filipenses capítulo 2. Muy bien, entonces, amigos y hermanos, con esto termino. Agradezcamos, alabemos a Dios por Jesús, nuestro Salvador perfecto. Él condescendió mucho, sufrió mucho para ser como nosotros, vivir entre nosotros, vivir como nosotros, ser muerto como nosotros, ser sepultado como nosotros. Así logró Él nuestra salvación. Entonces, Él merece que le glorifiquemos en vida, como le agrada a Él. Como diría el autor de Hebreos: así que teniendo un gran Salvador, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pensamos, ¿verdad?, en el cielo, el lugar donde le vamos a alabar y adorar, y claro, por supuesto que sí. Pero ahora ya
Ya tenemos un Salvador, ya tenemos vida en Él, ya tenemos que alabarle, ya tenemos que adorarle. No tan solamente en la iglesia y con nuestras ofrendas y oraciones, pero ya en nuestra vida diaria, en lo que hacemos y cómo hablamos y cómo vestimos y nuestras actitudes. Todo. Número 2. Apreciemos que el Señor empatiza con nosotros, pues es de la misma carne, el mismo hueso, la misma sangre que nosotros. Apreciemos que el Señor empatiza. ¿Sí saben de esa palabra? Se parece a simpatiza. Yo le pregunté a un conocedor de nombre Rafael Alán, ¿qué es la diferencia entre simpatizar y empatizar? Y él me contó que vio algo en YouTube de un hombre que se había caído a un pozo. Imagínense como José, ¿verdad? Que estaba en ese pozo ahí abajo seco. Y llega uno que simpatiza con él. Ve al hombre en el pozo abajo y le dice: ay, pobrecito, te caíste. Qué feo estar ahí abajo y horrible, y es oscuro. Y esa persona simpatiza con el que se había caído al pozo. Pero una persona que empatiza llega al pozo. Ve al hombre, trae una escalera, baja a esa persona al pozo y pasa por la experiencia tan fea y horrible de estar allá abajo. Sufre con el que ha caído. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no tan solamente nos vio desde el cielo y simpatizó con nosotros. Él bajó, se hizo como nosotros. Vivió entre nosotros, sufrió como nosotros, sabe lo que significa ser tentado, pasar hambre, sed, ser traicionado, pasar dolores, tristezas del alma. Él sabe todo eso. Entonces, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Estás pasando por algo de lo más difícil en tu vida, una tristeza, como dice el apóstol, un dolor continuo en el corazón, una tristeza continua en tu corazón, una tentación horrible y no sabes qué hacer, estás desesperado. Un problema en el trabajo, en tu familia, con tus vecinos, con tu esposo, con tu padre. Algo que solamente tú y Dios saben. Podemos ir al Señor. Amén. Y Él nos entiende. Sea en el cuerpo, un dolor en el cuerpo, sea un dolor en el alma. El Señor nos entiende y nos puede ayudar y socorrer. Amén. Número 3. Si lo que hemos leído y visto y comentado es verdad, entonces, número 3, aceptemos el plan de Dios para salvarnos por Jesús. Es por Jesús y solo por Jesús que podemos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Nos dice Hechos capítulo 4 y el versículo 12 y 13. Y el nombre por el de cual menciona ese versículo es Jesús. No hay ningún otro nombre, solamente en Jesús podemos ser salvos. Entonces, híncate ante Él hoy, ora, arrepiente de tus pecados, pídele perdón, pídele que tenga misericordia de ti y que te salve a ti. Y déjame decirte, si no te hincas hoy a Él, el día de la eternidad, de todas maneras te vas a hincar ante Él, aunque lo niegues hoy, aunque lo rechaces hoy, porque va a llegar el día que se va a cumplir ese texto de Filipenses 2. El Señor le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla de todos los que están en el cielo, en la tierra, en cualquier área, se hinquen ante Él. Entonces, híncate hoy ante Él, hoy. Pídele que sea tu Salvador y no te esperes a que lo veas tan solo como juez. Acércate a Él hoy. Él te va a recibir. Ora, ¿cómo me acerco a Él? ¿De qué se trata esto? Ora a Él, lee su Biblia, su Escritura, su palabra, sus promesas. Sigue viniendo a aprender de Él. Y como dijo precisamente nuestra hermana Vichelani esta mañana cuando el hermano Alfonso pidió por una promesa. Hay un texto que dice en Juan 6, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene
no le echo fuera. Tal como eres de pecador, acércate a Él. Él te va a recibir. Si alguno te puede ayudar, con mucho gusto, hablo contigo, haz una cita, escríbeme, con mucho gusto. Pero lo más importante es que tú le pidas a Dios: Señor, yo no entiendo mucho de esto, no entiendo eso de unión mística y cómo es posible, pero yo necesito un Salvador. Yo necesito un Salvador. Semana pasada visité un cementerio. Les recomiendo que visite los cementerios. Nos hace pensar que tan frágiles y débiles y pasajera es la vida. Solo Dios es eterno. Que nos acerquemos a la realidad que nos tenemos que presentar ante Dios. Y lo más horrible de la vida no es la muerte, para nada. Eso no es el problema real. El problema de la vida es los remordimientos que tenemos, los pecados, y cómo nos vamos a presentar así delante de Dios. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, le pusieron por nombre Jesús, para que nosotros encontráramos la solución, la esperanza. Es un hombre como yo, que me representa, que sabe de qué se trata la vida y que vivió a la perfección por mí y murió, fue sepultado y resucitó como hombre para darme la esperanza de vida eterna. Cree en Él y serás salvo.